Hola a todos, ya somos cinco, viene llenándose de a poquito ¿cómo decirlo? Meteorito de energía 9 10 va subiendo el volumen. Bienvenidos a todos a una nueva sesión de nuestra querida comunidad de ingeniería de la conciencia. Voy a tratar de ponerme, no me queda mucha energía, pero estamos con todo acá, pero tengo que ponerme directo a la cámara, pero... ahora sí, ya somos más de 20 personas. Bienvenidos a todos nuevamente a esta pausa energética. También desde que ahora estoy asumiendo posiciones que no tengo idea a veces lo que estoy haciendo. Me empieza a agarrar este piloto automático donde parece que no hay tiempo para absolutamente nada, pero es muy importante que tratemos de darnos el esfuerzo de participar en esta pausa, de participar en estas conversaciones, al menos mirarlas o escucharlas para que nos podamos sentir conectados a nuestra conciencia. Así que bienvenidos a los que van llegando a este cuartel de la conciencia. Vienen semanas importantes donde hay decisiones buenas o malas, pero estamos agradecidos y conscientes de que estamos viviendo desde cualquier dimensión con gratitud y con una, una perspectiva de las oportunidades, no desde lo que falta o de lo malo que puede tener una persona. Así que todos conscientes de los impactos personales que estamos produciendo, y hoy día vamos a tener un invitado. No sé si vamos a esperar un poquito porque se me estuvo frenando la velocidad de ingreso, pero bienvenidos a todos. Vamos a tener una última conversación, no sé si primera. Ahí le quiero preguntar a Ignacio si los cierres son inicios o los inicios son cierres, pero estamos terminando un año, quizás el año más desafiante de todos. Y más que yo creo que iniciar desde el duelo o cerrar desde el duelo en sufrimiento, celebrar los aprendizajes, los quiebres, como una oportunidad de salir de este status quo, de este mundo que se sacudió de un minuto a otro. Así que de corazón, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos y los dejo con Ignacio Merino. Por ahí está Janet desde la Casa Amarilla y Silvio García desde un muro blanco, pero totalmente interesante también. Excelente, Tom, te pasaste, muchas gracias. Bueno, qué rico estar de nuevo en otro encuentro. Creo que hemos ido también haciéndolos a demanda también de la necesidad que hoy día tenemos. Y la verdad que hoy día está, como decía Tom, estamos entrando en una fase bien interesante de los ciclos, porque particularmente hace 6 días entramos en un ciclo que se llama el ciclo del humano, eh, y tiene que ver con reconocer nuestra condición humana en la luz y en la sombra. Por una parte tiene que ver con la capacidad del ser humano de elegir y por lo tanto de aplicar una sabiduría. Sabiduría entiéndase por decidir en resonancia con los ciclos y con los ciclos naturales. Y por otra parte también la sombra tiene que ver con que somos seres humanos, po, y los seres humanos también tenemos la posibilidad de elegir tanto lo positivo como lo negativo. Y entonces durante estos días es muy importante eso, de entender que somos seres humanos, de valorar la condición humana y a partir de la condición humana poder también decidir libremente, y a partir de esa decisión vamos co-creando realidades. Y en ese contexto, hoy día tenemos un invitado que para mí es muy especial. Es un primero que todo un amigo, un ser humano, pero para mí extraordinario, con sus luces y sus sombras, por supuesto, eh, que ha hecho un camino súper interesante. Él es el de profesiones, ingeniero de tecnologías de información de la Universidad Católica de Chile. Es emprendedor, ha hecho su empresa hace más de 22 años que tiene empresas en el área de las tecnologías de información, conoce muy bien, me consta, todo lo que es el mundo de las tecnologías, pero además conoce hoy día muy bien y también hace más de 15 años que ha sido no solamente estudiante, sino que además practicante él, yo podría decir que es un cofundador de la Ingeniería de la Conciencia, porque así es, hemos hecho este camino bien juntos, y él también es tarotista, o sea, estudió tarot, estudió psicomagia, estudió astrología, y todo eso lo ha ido amalgamando desde una visión
muy interesante donde hace una convergencia de lo que es el mundo de la tecnología y los modelos de negocio, con los modelos arquetípicos y modelos de la conciencia, y eso hoy día lo está aplicando en empresas, lo está aplicando también, estamos trabajando juntos en Haptech, donde trabajo yo, entonces, y hoy día nos viene a hablar de algo muy, muy interesante, que yo prefiero que él lo diga, pero nada, te quiero saludar y agradecer, Silvio, por esta tremenda conversa que hoy día, sobre todo en el mundo que estamos viviendo, es tan relevante entender, o por lo menos tener una visión de esta convergencia del mundo tecnológico que parece que fuera a un nivel abismante, y esperemos en los próximos años esto se va a multiplicar por mucho. O sea, si hoy día para nosotros, como dice Tom, el 2020 fue desafiante, el 2021 fue más desafiante, del 2022 en adelante, y eso es lo que vamos a ver también en el próximo encuentro, el 23 de diciembre, que vamos a hacer un cierre del año y una apertura del otro año, que ahí, como Tom decía, siempre los cierres traen nuevos comienzos. Eso es parte de la ley del mundo físico dual. Pero en particular hoy día el tema tecnología es un tema muy relevante y más que nunca es importante hacerlo converger con la conciencia. Así que, no sé, Janet, ahí, si quieres dar No, una yo bienvenida. solamente ahí les di la bienvenida a todos. Nada más que eso, y quizás la sincronía de las cosas, yo no pretendía hablar nada, pero curiosamente, entre ayer y hoy día, de distintas maneras, 3 personas me han hablado lo mismo. Ayer tuve una conversación con Fernando Toro, que sé que está acá, y terminamos conversando de nosotros, que tenemos una parte bestia, ¿no es cierto?, y una parte espíritu. La parte bestia es más la parte material, que tenemos que domar y calmar. Hoy día, en la mañana, en una conversación muy profunda que tuvimos con los gerentes de personas, Georgian Barceló, que a veces está acá, desde su experiencia que ha sido este año, ella trabajaba en el área de salud, nos contó que ella el año pasado sobre todo pudo ver, así como si a todos no hubieran puesto un bisturí aquí y no eran abiertos absolutamente, así es lo que verdaderamente el ser humano había visto, pero la maravilla más grande de las capacidades del ser humano en cuanto a entrega, a resolver, a salvar gente, a creatividad, todo, pero increíble, pero también le había tocado ver lo más oscuro, juntos, y que eso a ella le cambió la dimensión de cómo pararse frente a su función de capital humano, ¿ya? De ver que todo habita en nosotros. Y hoy día tú, Lucho, por eso digo, este mensaje me está llegando hace 3 días. Tú en tu introducción haces que estamos en este ciclo, es que así es como coincide, y por eso te llamo mi Waze espiritual, ¿no? Porque lo que me va pasando va tan de la mano. Y tú hoy día me decís que estamos en estos 6 días donde está este ciclo humano, donde lo que se manifiesta son estas 2 fuerzas también. Así que no podía dejar de comentar eso, que es como que para mí es evidencia de que la conversa que entalamos acá es finalmente una realidad mucho más ampliada de lo que verdaderamente somos. Así que gracias. Y un abrazo a todos, que ya se los mandé ya. Maravilla. Ansiosa de escuchar al amigo Silvio. Sí, así que propongo, bueno, y como para terminar eso que tú decías, Janet, y una de las características de este ciclo que termina en 6 días más, o sea, estamos a 9, como el 15 de diciembre, que ahí también lo vamos a hablar el 23, tiene que ver con la decisión, porque el ser humano, una de sus grandes gracias es su decisión en lo que quiere expresar. Entonces, hoy día el llamado, por lo menos que yo les haría, es a decidir expresar su ser esencial y a transformar aquellas creencias limitantes que ya no nos sirven. Estamos llamados a eso, durante el 2022 va a ser muy importante, pero creo que en este día en particular es tomar conciencia de esas decisiones diarias, de llevar a la acción y expresar su ser esencial. Lo que su alma les dice, no lo que solamente su mente, su alma les dice. Así que yo propongo... yo solamente una introducción porque me acabo de dar cuenta de una conexión con lo que va a hablar Silvio. Desde People and Panel estamos instalando un concepto revolucionario, por decirlo así, porque desde el teletrabajo la consultoría ha sido una de las áreas más afectadas desde el punto de vista del contacto humano. Sin embargo, la humanidad digital es posible, lo estamos haciendo hoy día, nos estamos conectando de las emociones, porque desconectarse o la tecnología no significa perder conexión emocional. Por lo tanto, es súper importante este tema para todos, porque finalmente caemos en el mito de siempre que las pantallas producen lejanía, pero podemos desafiarlas. Así que las pantallas hoy día producen cercanía.
súper importante, Tom, lo que estáis diciendo, porque nuevamente tiene que ver con esa decisión de cómo vemos nuestra realidad. Porque hoy día vamos a estar muy desafiados y desafiadas a esos paradigmas tradicionales, es cierto que estábamos acostumbrados, y no digo que lo presencial sea, no esté, es muy importante, pero también viene una ola, y por eso es importante que Silvio nos muestre, viene una ola donde esto viene, ¿ya? Y por lo tanto es importante prepararnos, y por eso creemos que la decisión, el ser humano para mí es una de las tecnologías más fascinantes, o sea, todo nace de un ser humano, y por lo tanto, eh, para mí, en ningún momento la tecnología lo va a superar, pero podemos crear la ilusión de que sí. Entonces, por eso es importante hoy día estar muy enraizados en el ser esencial que somos, porque eso es lo más relevante para el próximo año. Entonces, yo propongo que hagamos unos 2, 3, 4 minutos de respiración para que podamos llegar. Oye, una cosita práctica, ¿Sí? Ignacio, antes, la MAN estaba preguntando, te estaba pidiendo permiso de grabar esto, probablemente no sabe que está siendo grabado, para que quien Está siendo perciba grabado. Todas las sesiones de Ingeniería de la Conciencia están en un canal de YouTube de People and Partners y pueden revisarlas en cualquier minuto. ¿Por qué? Es súper importante estar en vivo y día conectados para poder interactuar y mirar, pero tenemos un rol de expandir estos mensajes y un rol de expandir estos contenidos hacia la comunidad. Por lo tanto, todas las clases, como le dicen ustedes, pero para mí son encuentros, todos estos encuentros de aprendizaje están siendo grabados y voy a dejar el link en el chat. Ahora vamos a respirar. Ya, pues. Buenísimo. Así que los y las invito a tomar un asiento o alguna posición cómoda. Los invito a cerrar los ojos. Los invito a respirar y a hacer 3 inhalaciones profundas primero. Exhalamos. Volvemos a inhalar. Exhalamos. Una tercera. Exhalamos. Y poco a poco, a medida que nuestra mente ya se va calmando, vamos sintiendo el presente, vamos sintiendo nuestro cuerpo, nuestro corazón, como late. Ese corazón que de alguna u otra manera nos hace humanos y humanas, que con cada latido nos da la vida. Y cada latido que no es algo que nosotros podamos controlar con la mente. Solo sintamos esa sensación de que solo ocurre. Que no necesitamos saber ni cómo ni quién lo está haciendo. Solo que está ocurriendo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quién es el ser humano? Sentimos nuestro cuerpo, sentimos cómo la silla nos sostiene, la tierra nos sostiene, nuestras piernas, nuestra pelvis, nuestros genitales, nuestro bajo vientre. Y vamos subiendo, tomando conciencia de cada parte de nuestro cuerpo, subiendo por nuestros intestinos, nuestro corazón, nuestros brazos, nuestras manos que nos ayudan todos los días, nuestra espina dorsal, nuestra garganta, nuestra cabeza, nuestra cara,
nuestros ojos que nos dan la visión de todos los días, nuestra corona. A medida que vamos respirando, vamos tomando conciencia también de aquellos cuerpos que no son el físico, que están más allá de nuestro cuerpo físico, pero que también son parte nuestra. Vamos expandiendo. En cada respiración inhalamos armonía, belleza, tranquilidad. Y en cada exhalación sacamos todo aquello que no queramos, todas las preocupaciones, las ansiedades, los apuros. Y volvemos a tomar conciencia de nuestro corazón. Que sigue ahí, latiendo en cada momento. A partir de esto, hacemos las últimas 3 inhalaciones profundas, inhalando tranquilidad y botando toda la ansiedad. Inhalando alegría y botando aquellos miedos que ya no nos sirven. Y la última, inhalando paz y botando todas nuestras creencias que nos limitan una visión total. Y poco a poco vamos abriendo nuestros ojos en este momento presente, actual. Así que, amigo Silvio, el escenario es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerle a Janet y a Tom por la invitación y por supuesto Ignacio, gran amigo. Muchas gracias. Cuando preparaba lo que les iba a contar hoy, me acordaba mucho de nuestras conversaciones y de repente estamos conversando apasionadamente y yo digo, si alguien nos escuchara creería que estamos locos, digamos. Entonces puede que algo de eso haya hoy día. Pero bueno, está hecha con cariño y la idea es que puede que nos demos cuenta que estamos todos locos, digamos. Y este es el título que sugirió Tom. Yo le mandé un par de títulos y él me dijo, me gusta, tiene espíritu la tecnología, y me gustó. A medida que fui trabajando, empecé a entender en el lío que me había metido, digamos, de contestar esta pregunta. Así que la presentación tiene que ver con un viaje para poder contestar esta pregunta. Y el viaje que yo mismo hice. Esta es mi presentación clásica de cuando hago ciertas exposiciones y tengo que partir diciendo quién soy. Y yo siempre se me enreda mi cabeza porque digo quién soy es la gran pregunta, digamos, la gran pregunta espiritual. En verdad, quién uno es se pasa toda la vida contestándola, pero básicamente aquí hablo un poco de mi experiencia con más de 20 años en modelo de negocio base tecnológica. Hace casi 20 años también que fundé la compañía Knowit, que está ahí abajo el logo, etc. Y hace pocos años ya he tomado ciertos cargos de director y asesor en ciertas empresas. Como decía Ignacio, estudié Ingeniería Civil en la Universidad Católica, convención en Tecnologías de Información, y además he estudiado un montón de otras cosas que un poco lo que vengo a compartir hoy día, digamos, de psicología transpersonal, análisis de sueño, lenguaje simbólico, arquetípico, y practico meditación zen hace más de 15 años, que es algo que me permite poder mantener el equilibrio. Pero traje la presentación que me gustaría hacer siempre, que es la más personal, y que tiene que ver con
algunas cosas que he ido estudiando, he ido descubriendo. La primera tiene que ver con la astrología. Llegué a la astrología después del tarot, y es porque hay algo que me fascina a mí, que es el lenguaje simbólico y arquetípico. Cuando era un adolescente, siempre me preguntaba qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, y generalmente, y sobre todo de niño, también me decían, no, ¿por qué así? Dios, Dios, Dios. Y preguntabas 3 o 4 por qué y te decían Dios. Y ahí se acababa como la conversación. Por supuesto que tengo base cristiana, digamos, católica, como probablemente la mayoría de nosotros. Pero a mí no me hacía sentido esto de esta respuesta, y como a los 16 años más o menos, tomé un libro de Wayne Dyer, Tu zona de errores. Leí como un cuarto y me aburrí porque dije, pero esta cuestión es relativamente obvia, por lo menos para mí en ese momento, igual era chico. Pero agarré otro de Wayne Dyer, que era Tu zona mágica, y ese me encantó. Y empecé a leer Tu zona mágica, y Wayne Dyer en ese libro, en un momento dice, la vida habla. Y eso a mí me quedó marcado, dije, la vida habla. Y recuerdo que en el libro decía que si uno iba caminando por la calle y escuchaba una radio a lo lejos, y justo el locutor de la radio decía una frase, esa frase era para ti. La vida te estaba diciendo algo. ¡Wow! Dije que increíble. Y desde esa hebra empecé a decir cómo habla la vida. Después empecé a descubrir que hablaba en los sueños, que hablaba en el día a día, pero que ese lenguaje no era un lenguaje que el mismo que conversamos nosotros, sino que era este lenguaje simbólico y arquetípico. Entonces ahí lo primero que pongo en la astrología, pongo dónde está mi sol, que está en Aries, mi luna, que está en Sagitario, mi ascendente, que está en Virgo. Por supuesto que hay varias combinaciones más que hacen de toda la complejidad que somos cada uno. Ahí está mi carta del tarot, que es la rueda de la fortuna. Después está mi nombre Zen, que es Shingo-san, y ese nombre significa el despertar genuino. Ese es como mi objetivo en la vida. Y uno va pensando qué significa esto con los años, digamos, y poco a poco va teniendo ciertas respuestas. Y ahí, gracias a mi amigo Ignacio también, que me ha enseñado algo de maya, he aprendido poco, pero le pregunto a él cuando no sé, está mi Kim Maya, que es mono de cristal. Entonces, para los que conocen de estos lenguajes, pueden hacerse una idea un poco de mí. Por eso lo incluí. Y bueno, vamos a la pregunta. Les voy a contar el viaje que yo hice. Y lo primero que me pasó, después que Tom me mandó la pregunta, empecé a pensar, yo le había dicho otros títulos como Desde la conciencia del carbono a la conciencia del silicio, y un montón de la era de las máquinas espirituales, y un montón de máquinas versus humanos, un montón de cosas así, y Tom me mandó esto y me encantó, lo encontré súper buena, pero como les decía, después tomé conciencia de, chuta, ¿en qué lío me metí? ¿Cómo contesto esto? Entonces dije, ya, a ver cómo lo contesto, y lo primero que dije, ¿tiene espíritu en la tecnología? No sé. La verdad es que no sé. Y vengo a presentar esto y no sé, pero les voy a contar el viaje que yo hice para contestar la pregunta. Y a mí me encanta este del no sé, porque se lo copié a Carl Jung, que es uno de mis grandes connotados y a quienes admiro, porque de hecho Carl Jung tiene 2 tomos en sus obras completas que se llama La vida simbólica, donde enseña a vivir de una manera simbólica, a escuchar cómo esta vida habla. Y cuando estudié análisis de sueños, Carl Jung, en la línea de Carl Jung, digamos, él dice, lo primero que hay que decir es no sé, en la interpretación de un sueño, porque eso abre tu mente, eso te relaja, eso hace que te pongas en un modo más perceptivo a las cosas. Entonces, la verdad es que esto, bueno, fue más bien automático, chuta, no tengo idea, pero después lo fui tomando desde la lógica de Jung. Y lo primero que les quiero contar tiene que ver con las tecnologías, digamos que es como mi expertise, y hoy en día tenemos muchas tecnologías disruptivas. Se habla de que estamos llegando en el año 2029, que es una proyección que se hizo hace hartos años atrás, más o menos como en el 99. Raymond Kurzweil dijo, en el año 2029, cosa que yo veía muy lejana, pero ya estamos casi ahí, las máquinas van a superar al hombre. Y vamos a entrar en lo que se denomina la era de la singularidad. Y es una era donde ningún ser humano va a entender la tecnología,
las vamos a mirar en una especie de cajas negras, que entra algo y sale algo inteligente, pero no vamos a saber cómo eso se produjo. ¿Por qué? Porque las máquinas van a ser superiores a nosotros y van a poder hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Y eso está pasando hoy día, ya pasa en el ajedrez, no hay ningún ser humano que le pueda ganar una máquina en el ajedrez, y las máquinas están, poco a poco la tecnología está comiéndose más y más dominios. Por ejemplo, ahora ya poco a poco en el planeta van a empezar a aparecer los autos autónomos, que van a empezar a manejar solos, y una serie de cosas infinitas que probablemente podemos conversar muchas horas. Y acá está el dibujito de ARK Invest, que es como la dueña de ARK Invest es Cathie Wood, que en Estados Unidos es una especie de Warren Buffett de actualidad, y que ha tenido retorno sobre el 30%, incluso algunos años del 80% el retorno a la inversión. Porque ella se dio cuenta que había que invertir en tecnologías disruptivas, porque estas tecnologías disruptivas tenían como retornos compuestos, por decirlo de alguna manera. La inteligencia artificial va a producir retornos en muchas industrias, no tan solo en una, y todos esos retornos son como una especie de retorno compuesto, donde puede acceder a esos niveles de retorno de 30, 80%. Y el porte del circulito, el impacto que puede causar esta tecnología, la importancia en el impacto que va a causar ahora, que ya está causando, digamos, pero sobre todo aquí el futuro, y las más grandes son la inteligencia artificial y el blockchain. Los mismos ARK Invest tienen un diagrama, que es este que les estoy mostrando, donde hablan del impacto estimado de las innovaciones históricas en la productividad económica. Y acá está desde el 2018 hacia el pasado, ¿no es cierto? Está la máquina a vapor, está el aeroplano, la electricidad, el internet, los computadores, el telégrafo, y cómo han impactado en la productividad económica. Y fíjense cómo se ve este gráfico tomando las tecnologías que les mostré en el slide anterior. Proyectado al 2025, o sea, en pocos años, vamos a ver ese impacto en la productividad económica del mundo. Es gigantesco. ¿Y por qué? Porque en esta era de la singularidad que ya estamos viviendo, diría yo, y que vamos a empezar más fuerte después del 2029-2030, estas tecnologías se empiezan a mezclar. El blockchain con la inteligencia artificial, con los robots, se empiezan a mezclar y empiezan a producir esto de la singularidad, que es como la exponencial de la exponencial. Entonces, lo que estamos viviendo es una cosa única en la historia de la humanidad. Y la verdad es que nadie sabe mucho qué va a pasar con todo esto. Podemos exterminarnos, porque cuando vemos los drones enfocados en la guerra, efectivamente un ejército de drones pueden exterminar con cualquier ciudad del mundo en cosa de minutos, y tienen un poder increíble. Pero también esas mismas tecnologías se pueden ocupar para otras cosas que nos pueden potenciar como seres humanos. Y ahí está el dilema, vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, yo siempre que he venido pensando en el tema de la tecnología, he pensado como en los órganos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos órganos, el pulmón, el corazón, el cerebro, y el teléfono es como un nuevo órgano. Está un poco fuera de nosotros, pero siempre lo llevamos en la mano. Si salimos de la casa y no lo llevamos, como que nos insegurizamos. Cuando nos ponemos nerviosos, agarramos el teléfono y lo empezamos a ocupar, a hablar con alguien. Tenemos un apego enorme con el teléfono. Y es como el órgano que nos permite conectarnos a lo virtual, conectarnos con los demás, vía WhatsApp u otras aplicaciones, etc. Y se va achicando, ¿no es cierto? Ya cierta funcionalidad la tiene el reloj, y probablemente lleguemos a algo de nanotecnología que se incorpore a nuestro cuerpo. Y eso ya lo están haciendo, por ejemplo, esto Neuralink de Elon Musk, que ya tiene toda la tecnología para implantar un chip en la cabeza, aquí justo en la coronilla. Eso me llamó la atención, justo en el chakra de la coronilla. Y este como aparatito se conecta a internet, por supuesto, maneja información, etcétera, pero se conecta con nuestro cerebro, a los pensamientos, ¿no es cierto? Y nos da conectividad. O sea, ya pasamos del teléfono a incorporarlo a nuestro cuerpo, y puede resolver la ceguera, puede la sordera, la parálisis, aumentar la memoria, un montón de cosas, y probablemente a medida que pasa el tiempo va a hacer más cosas. Y básicamente es relativamente pequeño, ahí está como sus partes, y se conecta a nuestro cerebro. Entonces, lo que prometen es que
están creando un ser humano inteligente. Pongo el inteligente entre comillas porque nos va a pasar mucho que en este mundo como tecnológico vamos a tener que decir qué es lo que significa ser inteligente, qué es lo que significa la inteligencia, qué es lo que significa el pensamiento, qué es lo que significa ser humano, como decía Ignacio Sonrota. Y esto se le denomina el transhumanismo, donde hablan de mejorar tecnológicamente al ser humano. Fíjense en cómo lo dicen, como que tenemos que mejorar, ¿no? Y las tecnologías se están adaptando al cuerpo humano, tornándose cada vez más pequeñas, ligeras y al mismo tiempo más capaces y poderosas. Ahí pongo la imagen de un ojo, digamos, y claro, nosotros podríamos incorporar a nuestra visión la visión microscópica, ¿no es cierto? Y también la visión telescópica, además de la que tenemos. Yuval Noah Harari, este escritor bien famoso, habla de que el brazo biónico ya está a punto de superar el brazo humano. Y lo que podría ocurrir es que personas se quieran cortar el brazo humano y ponerse uno biónico porque es mejor. Y pueden haber personas que digan, oye, ¿sabéis que si tengo 2 brazos, ¿por qué no me pongo 4? Y se los puede poner. Así como el gen, el cromosoma, en verdad yo no sé mucho de esas cosas, pero que hace que ciertos peces sean fosforescentes. Y ese está súper claro cuál es, y podríamos nosotros incorporarnos eso y ser fosforescentes, digamos, que nos veamos en la noche, y así una serie de cosas que, como dice Harari, por primera vez la evolución va a poder ser inorgánica, la vamos a empezar a manipular, no con la lógica darwinista, sino que podemos intervenirla, ¿no es cierto? Y esto de mejorar tecnológicamente al ser humano es parte de la discusión que quiero que tengamos después, si eso es posible. Y no tan solo al ser humano, sino que un planeta inteligente, a la madre tierra, ¿no es cierto? Y hay un montón de tecnología, el 5G que conecta todo con todo, nuestros celulares con una velocidad enorme, y no tan solo los celulares, sino que el Neuralink y las cosas que nos incorporemos, los relojes, todo. El IoT, que digitaliza el mundo material, poniéndole estos chips a todo tipo de cosas materiales. La realidad aumentada, donde la misma realidad, lo físico, le vamos a agregar toda una capa de información y vamos a poder tener información dentro de lo que vemos en lo físico y de lleno también irnos a la realidad virtual, ¿no es cierto? Con estos anteojos tipo Oculus, donde podemos meternos en un mundo virtual. Y además estamos cubriendo el planeta con satélites. Ahí nuevamente Elon Musk está mandando cientos de miles de satélites para que hagan una capa completa en la Tierra, donde tengamos conectividad en cualquier lugar, ¿no es cierto? Todo esto tiene su lado B, que tiene que ver con estos niveles de frecuencia. Se cree que las abejas están desapareciendo por esta frecuencia que estamos generando, que los niveles solares o las ondas de radio que ya teníamos eran frecuencias más bien bajas, y estas son frecuencias más bien altas, que están dañando la naturaleza y otras cosas. Entonces, todo esto tiene su lado B. Entonces estamos generando un planeta, ¿no es cierto?, inteligente. ¿Y hacia dónde vamos? Que está muy de moda, el término es antiguo, pero acaban de revivirlo con Facebook, con su cambio de nombre a Meta, que es el metaverso. Y aquí es donde dicen, Morgan Stanley de Estados Unidos dice que el metaverso va a dar todo el crecimiento económico del futuro que viene, y nos vamos a ir al metaverso, que es un lugar donde las personas y sus avatares pueden relacionarse, trabajar, comprar, estudiar, entre otros, ¿no es cierto? Hay cosas que ya llevamos avanzadas, por ejemplo, todos tenemos un yo virtual, ¿no es cierto? Nuestro Instagram, los millennials, por ejemplo, todos ya tienen ese concepto de yo virtual, no se ven, sino que siguiendo el Instagram ya más o menos saben qué está el otro, qué ha hecho, y el concepto, digamos, del otro es como ese yo virtual. Y nosotros también, cuando ponemos la foto en Instagram, por supuesto que la elegimos, les debe haber pasado de estar, no sé, en algún lugar y ver a personas sacándose 400.000 selfies, hasta que de repente una les hace sentido y la publican. Entonces estos yo virtuales tienen una lógica, digamos, como que la elegimos, es una proyección de lo que nosotros queremos ser probablemente. Ahí hay todo un tema que podemos también discutir. Entonces, volviendo a la pregunta, dada esa introducción, ¿tiene espíritu la tecnología?
Y lo primero que hice para poder contestar esto, dije, ya, pues definamos espíritu. Me fui a la etimología de las palabras y dije, bueno, espíritu es soplo, aire, es derivado de expirare, soplar, respirar. Dije, wow, aquí hay una conexión porque muchas líneas espirituales tienen relación con la respiración, ¿no es cierto? Y me fui a la lógica cristiana primero, y me paré en el Espíritu Santo. Dije, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? La expresión bíblica, que se refiere a la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? Que sugiere una realidad espiritual suprema. Entonces, ok, hay una realidad espiritual también, perfecto. Ahí está el Espíritu. Y esta Santísima Trinidad habla de la naturaleza de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces empecé con ese diagramita que está ahí, Padre, no es Espíritu, y dije, no, esta cosa está muy complicada para hablarla, me voy a meter en un lío peor. Entonces, pues, ahí leyendo, investigando, dije, el Espíritu Santo, una fuerza o cualidad divina, al modo de la sabiduría, la belleza, el amor o la bondad. Y ahí conecté con ese diagramita que es parte del mapa de conciencia de Ken Wilber, y dije, Ken Wilber debe haber definido esto, pues este genio, el denominado Einstein de la conciencia, debe haber dicho qué es lo que es el espíritu. Si lo ha investigado todo, a mí me encanta. Si no lo conocen, lo recomiendo totalmente. Y Ken Wilber dice, dar una definición de lo que es la espiritualidad sería tan necio como tratar de meter el mar en una botella, porque el espíritu es inaprensible. Dije, wow, no me ayudó en nada el señor Wilber. Después dice, en esta tercera dimensión podemos acercarnos a la forma en que se manifiesta el espíritu e intuir su no forma. Ya está muy complicado eso. Y de una forma paradójica podríamos entonces decir que el espíritu lo es todo y a la vez nada, puesto que el espíritu está en todo y a la vez, cuando tratamos de poseerlo, se nos escapa entre los dedos y no hay nada que haya que hacer, pensar o incluso decir. No me ayudó nada. Dije, bueno, ¿cómo la tecnología tiene espíritu? ¿Qué hago con esto? O sea, todo me metió en un problema. Y me fui a Jodorowsky. Dije, ya, Jodorowsky ha hablado de todo. Yo estudié tarot con la línea de él, estuve algunas veces con él y es un tipo extraordinario. O sea, aprendí mucho de simbolismo con él. Realmente sorprendente. Y dije, ya, bueno, ¿qué dije? Jodorowsky dice, podríamos decir que el espíritu es nuestro Dios interior, la quinta esencia. Dije, ya. Esto es más entendible, nuestro Dios interior. Hablábamos, Ignacio decía al principio de nuestra esencia, tiene que ver con eso. Y dice, el Dios interior es esa dimensión inmutable, la que todos llevamos dentro. Nos vamos transformando, mutando, pero siempre conservamos esa condición original divina, es la inmutabilidad, dentro de lo mutable. Y dice, el espíritu es luz de ser y es idéntico a la conciencia. Dije, ya, esto puede que nos quede más cerca, siendo una cosa complicada. Y después dije, ¿cómo reconocemos el espíritu? Porque alguien me puede decir, recuerdo un gran amigo de ingeniería de la universidad, un día me dijo, Silvio, yo te tenía respeto, pero que andía hablando de tarot, astrología y estas cosas, la verdad es que me hizo perderte el respeto, porque andáis hablando volás, ¿cachai? Y yo le dije, ¿y cuánto has estudiado el tarot? Y me dijo, nada. Entonces, ¿por qué hablas de eso? Y se quedó pensando, me dijo, bueno, tienes razón. Y yo le dije, mira, yo fui con la misma lógica a estudiar estas cosas, lo que pasa es que mi inquietud interior era tan grande, y cuando descubrí que existía Jodorowsky, hablaba del tarot y hacía cosas locas, y dije, este tipo algo sabe, voy a ir a descubrir qué es esto. Y me sorprendí. Al igual como me sorprendí con la astrología, como me sorprendí con las constelaciones familiares, con Jung, con los análisis de sueños, con la psicomagia, etc. Es increíble todo lo que hay ahí, pero es una especie de ciencia distinta, no tiene la misma lógica que nosotros creemos. Entonces, ¿cómo reconocer el espíritu? Con alguna experiencia cumbre o luminosa, como decía yo. Cuando nos hemos sometido, ahí hay que vencer un poquito el miedo. Yo siempre invito a las constelaciones familiares porque son algo sencillo, no hay que tomar nada, hay que sentarse ahí, uno se pone nervioso obviamente, pero pasan cosas increíbles y fantásticas, y ahí uno como que se conecta con algo que es distinto, ¿no es cierto? Y en algún momento nos pasa. Por otro lado, lo podemos reconocer con la creatividad o el amor. De repente, a uno se le ocurre algo increíble y los demás dicen, uy, ¿cómo se te ocurrió eso? Y uno dice, no sé, me llegó.
Y la verdad es que la creatividad no está en nuestra cabeza. En un proyecto de tecnología que estábamos hace muchos años atrás, hace como 10 años, estábamos poniendo una especie de cerebro digital, para hacerlo simple. Y la dueña de la compañía que tenía este cerebro digital era una española que estaba en Silicon Valley, etc. Y vino a Chile y nosotros teníamos que integrar esto con los sistemas de la compañía que era nuestro cliente. Y estábamos conversando y ella tenía el currículum más grande que he visto. Se hablaba 9 idiomas, era doctora en ciencias cognitivas, era una cosa así increíble. Probablemente Ignacio la conoció. Y la cosa es que vamos a una reunión y vamos en el ascensor y veníamos conversando el cerebro digital. Y de repente yo le pregunto, ¿tú crees que la mente está acá en el cerebro o la mente está y el cerebro se conecta a la mente? Y me quedó mirando con una cara así como, ¿y de dónde sacaste eso? Me dijo, ¿por qué me estáis preguntando eso? No te lo pregunto porque tú eres doctora en ciencias cognitivas de Stanford, entonces no sé qué pensáis tú. Y me dijo, ¿de dónde sacaste esa pregunta? Yo le dije, no, es la pregunta que se hizo Jung. Jung se preguntó eso y llega a la conclusión de que la mente está, que no está dentro del cerebro. Es como que rompiéramos el televisor para ir a encontrar a don Francisco dentro. No está dentro del televisor, sino que llega como la imagen. Nuestras mentes funcionan algo así. Entonces, la creatividad te puedes dar cuenta porque aparece una idea, el pensamiento puro, ¿no es cierto?, que hablaba Steiner, y en el amor nos podemos dar cuenta que existe ese espíritu. Y también en la sincronía, en la magia, cuando pasan cosas inexplicables, entre otras cosas. ¿Ya? Ahí les puse a Ramana Maharishi, que hay un documental extraordinario en YouTube, véanlo si les interesa, y Maharishi decía, yo enseño con el silencio. ¿Ya? ¿Y cómo enseña con el silencio? Enseña con el silencio. Y él decía, yo solo hablo cuando mi interlocutor no está preparado para escuchar el silencio. Eckhart Tolle tiene un libro que se llama El silencio habla. ¿Ya? Ahí también está el espíritu. Bueno, y yendo a la tecnología, para poder definirla, estábamos definiendo espíritu, ahora vamos a definir tecnología. Etimológicamente es como el estudio de la técnica o el conocimiento de la técnica. La esencia de algo es lo que algo es. Eso es lo esencial. ¿Ya? Aquí estamos en cosas más poéticas, difícil de transmitir. Y la técnica es un medio para algo. Y la técnica es un nacer del hombre. Entonces, no es un fin, es un medio. Eso es lo primero que tenemos que saber de la tecnología. Piénsenlo en simple, como un martillo. El martillo sirve para hacer cosas, pero depende mucho de lo que queráis hacer. Yo podría con un martillo pegarle a alguien, o podría hacer una media agua, clavar para que alguien viva, y el fin marca el medio, pero el medio es para cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología es un medio. Y la tecnología es un instrumento, es un aparato, es una máquina, el resultado de la tecnología. Y tiene que ver con la conciencia de quien la construye y de quien la ocupa también. El ejemplo clásico es la energía nuclear. Hicieron la bomba atómica y mataron a miles de seres humanos. Y también armaron las plantas donde generan energía que nutre ciudades completas. Y es la misma herramienta, es el mismo instrumento tecnológico, ¿no es cierto? Y la necesidad y los fines a los que sirve es la clave. ¿Ya? Entonces, quedémonos con la tecnología como un medio y como un instrumento. Y todo estriba en manejar esta técnica. Porque manejar, no sé, cualquier tipo de herramienta requiere un cierto expertise de la manera adecuada. ¿Ya? Y por supuesto para el fin adecuado. Y Raymond Kurzweil, que acuñó el término de singularidad y que dijo que las máquinas iban a superar al hombre en el año 2029, la define como es la continuación de la evolución por otros medios. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la evolución? La evolución es la activación de otros niveles o dimensiones de mayor complejidad. Y este proceso evolutivo al cual nos ayuda la tecnología, es un proceso que se inició hace miles de millones de años, es mucho más vasto que nosotros, partió desde el Big Bang,
y fue creando la Tierra, los planetas, los vegetales, los animales, etc. Y nadie sabe cómo ocurrió la fotosíntesis o cómo ocurrió la conciencia. Es algo que no tenemos idea. Y finalmente creó las máquinas. Nosotros creemos que nosotros creamos las máquinas. Y yo no creo eso. Yo creo que esta misma energía, Dios, la existencia, la vida, como queramos llamarlo, a través de nosotros creó las máquinas. ¿No es cierto? Y la inteligencia humana nos permitió modificar el planeta, que hoy está cubierto por seres humanos y recubierto por aquellas formas que el humano ha creado. Formas que estaban en la Tierra, que no estaban en la Tierra ante el ser humano, que llamamos máquinas. Entonces acá sabemos que la máquina, como decía Kurzweil, una vez que haya alcanzado el nivel humano, necesariamente lo superará, y estamos en ese proceso, ya nos supera en el ajedrez y un montón de otras cosas. Y estamos caminando desde una conciencia basada en el carbono a una conciencia basada en el silicio. Probablemente esto del transhumanismo, que nos vamos a ir fusionando con la tecnología, nuestra conciencia después no radique en nuestro cuerpo humano, sino que radique en el silicio. ¿Ya? Yo sé que es loco, pero en ese camino vamos. Y una mente mecánica altamente evolucionada, como nuestro intelecto, es superada por una mente de silicio, ¿no es cierto? Y aquí las preguntas que vienen es si piensan las máquinas o solo calculan. Si piensan los seres humanos o solo calculan. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento humano y el pensamiento máquina? Y acá volvemos a meternos en problemas, a definir ser humano, a definir inteligencia, a definir pensamiento, porque nunca lo hemos definido, no sabemos muy bien lo que es. Y acá un gran científico de la computación, Dijkstra, tiene una frase que a mí me encanta, que dice: la pregunta de si un computador puede pensar no es más interesante que la pregunta de si un submarino puede nadar. Entonces nosotros, como proyectamos desde una mirada de ser humano lo que está fuera nuestro, en verdad el submarino se traslada en el agua de manera mucho más eficiente que nosotros, pero no nada. Por lo tanto, no es importante si nada o no. Lo importante es que llegue a ese resultado de una manera eficiente, rápida, y la tecnología está muy orientada al resultado. Desde ahí se para. ¿Ya? Arquetípicamente la tecnología está regida desde el punto de vista astrológico por Urano y por Acuario. Y los dos grandes mitos representados es Frankenstein, que ya sabemos lo que pasa. Frankenstein es creado y lo mata, digamos, mata a su padre, digamos, que este científico niño que lo creó. Y que eso no puede estar pasando, ¿no es cierto? Estamos creando Frankenstein porque estamos creando tecnología que no sabemos muy bien cuál es el sentido. Y lo otro es Prometeo, que va a tomar el fuego de los dioses y es castigado por repartirlo en los humanos. Ahí tenemos los dos grandes arquetipos de la tecnología. En honor al tiempo, me voy a saltar el detalle de cada punto de lo que es la tecnología arquetípicamente, pero podemos decir que la tecnología no siente, que es neutra, que es lo que hablábamos de la energía nuclear, que depende cómo la ocupemos, de la conciencia de quién la creó y quién la ocupa. Es muy poderosa, muy fértil, que es una herramienta, y que por supuesto ayuda a la autonomía humana, y que también es profundamente rebelde, revela cosas que después se tornan obvias. Hoy día, para todo es obvio el WhatsApp, para todo es obvio un montón de cosas que aparecieron recientemente, van a ser obvio los autos eléctricos, va a ser todo obvio. Produce euforia, nos vuelve locos, oye, qué increíble esta última versión de esta cosa, y no sabemos para qué la queremos, pero es como increíble, el concepto no opaca todo lo demás, nos aísla, tanto por conocimiento, como los chicos que juegan videojuegos todo el día y se olvidan del mundo, se actualiza constantemente, incluso en contra de sí misma. Se han dado cuenta los teléfonos, de repente una aplicación actualizada y aparece algo totalmente distinto, se mata a sí misma y le da lo mismo, y tiene ciertos costos, tiene un espíritu reformador, etc. ¿Ya? Todos estos vienen de los arquetipos que le mostré de Urano y de Acuario. Y cuando seguí contestando la pregunta y fui al ser humano, el tarot muestra sus 22 arcanos, el camino material, que es del 1 al 10, y el camino espiritual, que es del 11 al 22, ¿no es cierto? Y aquí dije, desde aquí me puedo tomar. El ser humano tiene los 4 elementos, ¿no es cierto? Y la quinta esencia, que es la carta del mundo, lo podemos ver, donde están las copas, que está la vida emocional, los sentimientos, el agua, el elemento agua, ¿no es cierto? Las espadas, que es el intelecto, los pensamientos, el elemento aire,
los oros, que es la vida corporal, lo material, las necesidades, la tierra, y el vasto, que es la vida sexual, la creatividad, los deseos y el fuego. Y acá dije, ¿cómo está ayudando la tecnología en cada una de estas cosas? Desde la copa de las emociones, la tecnología hoy día está reconociendo las emociones desde un punto de vista facial. Vamos a leer en LinkedIn un libro, y por cada frase la cámara de la tablet o del Kindle, digamos, va a estar mirando nuestras expresiones faciales y va a ir tomando datos de qué frase que leemos, qué emoción nos causa. Por supuesto que esto que tiene China y otros países que reconocen facialmente, podamos darnos cuenta de cualquier persona qué tipo de emoción tiene. La espada, desde el intelecto de nuestra mente, hay aparatos que nos ayudan a meditar, que generan ondas electromagnéticas, nos facilitan. Este es Spark, que yo lo estuve probando por harto tiempo, que básicamente se pone en el cuerpo y va midiendo tu respiración y se conecta con tu teléfono y te dice cuál es el estado de tu mente. Es fantástico para dos cosas: para el estrés, pero por otro lado para prolongar tu meditación, para tomar conciencia durante el día. A mí me sirvió muchísimo para darme cuenta de cosas que de repente me ponían nervioso, que no sabía que me ponían nervioso, y esto se daba cuenta porque se alteraba mi respiración, y como la respiración está muy conectada a la mente, lo mostraba, ¿no es cierto? Me di cuenta que hoy día la versión está bastante más sofisticada y tiene bastante más datos, que para esta presentación lo busqué. Después tenemos todo el tema material, que estábamos hablando del transhumanismo, relojes, jockey, Bluetooth, parlante, brazo biónico, Google Glass, miles de cosas. Y también desde lo sexual, acá está el Satisfyer, que es como esto ha roto todos los niveles de venta extraordinarios. Está el de la mujer y el del hombre, por supuesto. Si no lo conocen, lo recomiendo de todas maneras para descubrir el mundo sexual también desde un aparato tecnológico. Fíjense que es un medio que nos lleva a un cierto fin. Y para terminar, para contestar la pregunta y para generar la conversa, lo primero es que los seres humanos olvidamos e ignoramos nuestro origen espiritual. Y prestamos poca atención a las tradiciones de la sabiduría, que siempre aspiran a que recordemos ese origen espiritual y qué es lo que es espíritu. En lugar de ello, todo el impulso de la cultura contemporánea se dirige a la distracción, a la fragmentación, a la dispersión de la conciencia, a robar nuestra atención. La revolución digital ha llevado esta tendencia al extremo, hasta el punto que han diseñado tecnologías que inducen la distracción, el autoolvido, del que las tradiciones de sabiduría siempre se han esforzado en cultivar en nosotros. Hay un documental increíble que se llama The Social Dilemma en Netflix, que muestra eso de manera de terror. Ahí tenemos mal aplicado el mundo tecnológico con poca conciencia. La máquina fría, insensible, y los algoritmos carecen de compasión. Cosa que sí tenemos los humanos, somos sensibles, tenemos mucha compasión en nuestro interior, ¿no es cierto? Vivir en conciencia, si la totalidad de lo que somos incluye el espíritu, del que en su mayor parte no somos conscientes, entonces vivir conscientemente es darse cuenta lo que más podamos de ese espíritu. Vivir desde ahí, ¿no es cierto? Y el camino en la quietud, la receptividad, la entrega, la contemplación, la meditación. ¿Nos ayuda la tecnología a esto? Esa es parte de la conversa. Eso ha sido mi presentación para poder generar la conversación. Tiré hartas cosas para que podamos conversar. Oye, yo creo que todos estamos con millones de preguntas, ¿ya? Millones de millones. Wow. Oye, yo quiero partir con una pregunta. Tengo montones de preguntas, pero voy a partir con Sí, yo ahí última. sugiero que si quieren, tienen preguntas o comentarios, súbanlos al módulo de Oye, preguntas. súbanlo en la parte preguntas, no en el chat, ¿ya? Para que podamos ir administrándolas bien. Oye, yo tengo hartas preguntas, pero las voy a pasar todas de largo, porque al final, con estas conclusiones que hiciste, la pregunta que me surge es que en algún minuto de tu recorrido, yo entendí, y que me hizo mucho sentido, este como macrosistema, o todo lo que hemos vivido, toda la trayectoria que hemos tenido, tiene una perfección. Hay como un plan mayor o algo
que hace que esto vaya ocurriendo para que nosotros vayamos, pongo yo, evolucionando, aprendiendo, etcétera, etcétera. Pero al final de tu presentación aparece como una disrupción, ¿no? En el sentido de que estas tecnologías que nos deberían empujar a ser mejores, lo que están haciendo desde hace algún tiempo es desconectarnos del espíritu. No solamente las tecnologías, la experiencia de la materialización, o sea, nuestro ser material, ¿ya? Todo lo que es el consumo, esto, lo otro. Entonces, ahí se me produce como una contradicción, porque hubiera esperado que al final de la historia, no sé, por una expectativa mía, ¿no? Que esta disrupción tecnológica, que es brutal y que no la vamos a entender. Entonces también, si no la vamos a entender, ¿cómo yo voy a tener la conciencia para usarla bien? ¿Ya? Entonces, en vez de que sea una tecnología, ya, que me arrasa, que es disruptiva, que me arrastra, pero que me lleva a elevar mi nivel de conciencia, con las últimas conclusiones que hiciste, me queda la sensación de que es una tecnología que hace rato más nos provoca el olvidarnos de lo que somos, en términos de conciencia, y achatar nuestra conciencia en vez de expandirla. Así que esa es como mi pregunta, ¿ya? Está suavecita tu pregunta. Sí, mira, muy buena pregunta. De hecho, es algo que me he cuestionado toda la vida, digamos. Lo primero es entender que la tecnología, como hablábamos de la energía nuclear, puede matar o puede generarnos energía para tener electricidad, para guardar nuestros alimentos, etc., para conservar. Perdón. Entonces, esto es lo mismo que el pastel de chocolate que tiene mucho azúcar. Sabemos que el azúcar no hace mal, pero que es rico. Por lo tanto, está enfrente y es nuestra decisión comernos o no el chocolate. Hay tecnologías que nos ayudan a meditar y que puedes mejorar tu conciencia, tu darte cuenta, tu the ultimate observer, tu testigo, ¿no es cierto? Y que sabemos que por ahí va el camino espiritual. Y hay otras como Instagram que te roban tu atención constantemente y te sacan de ti, te sacan de ti, te sacan de ti. Nosotros podemos elegir en este libre albedrío, ¿no es cierto? Y vinimos, por una parte, desde el espíritu, a vivir la materialidad para comprender el espíritu desde ese contraste, desde la cosmología india, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendremos que vivirlo, pero desde ahí volver al espíritu. Ese es como sí, el camino de la vida. Mi único tema, y ya dejo el espacio para todas las otras preguntas, es que está bien ese ejercicio de poder elegir, pero yo elijo cuando entiendo. Si yo no entiendo, no puedo elegir, ¿ya? Y yo siento que ya estamos en un nivel de una supratecnología que uno no alcanza a entender. Entonces, si yo no la entiendo, difícilmente puedo elegir, o puedo optar, o puedo alejarme, o puedo acercarme. Entonces, ahí se me produce un cuestionamiento. Te voy a dar mi respuesta optimista. Mi respuesta optimista va haciendo el paralelo con el cambio climático, ¿no es cierto? Con el calentamiento global. Está la teoría del huevo cósmico, ¿no es cierto? Que la Tierra es un huevo, ¿no es cierto? Que la estamos contaminando, hasta que ya va a llegar un minuto, igual que el pollito dentro del huevo, que hay que romper y cruzamos a otra dimensión. Esa es la parte optimista, que probablemente vamos en ese camino. Y desde el punto de vista tecnológico, creo que las tecnologías nos están espejeando, y nos van a obligar a definir que nosotros los seres humanos somos mucho más que máquinas biológicas. Cuando miramos esto desde la máquina biológica, por supuesto que la tecnología es mejor y nos va a superar. Porque el brazo biónico es mejor que este brazo y van a crear miles de cosas más con nanobots, etcétera, mucho mejores. Pero nos va a obligar a darnos cuenta que hay otros niveles. En la meditación inicial, Ignacio dice, para que nos demos cuenta que tenemos otros cuerpos, nos va a obligar todo esto a darnos cuenta que existen otros niveles del ser humano, que ser humano es mucho más que una máquina biológica, que es lo que creemos que somos hasta ahora. Eso. Ahora, ¿sabe a qué me suena esto? Hay una técnica en la psicoterapia, en el mundo de la psicología, que yo no digo que sea buena o mala, pero una de las técnicas que se recomiendan como para quitarle alguna patología o alguna problemática que puede tener una persona, que se llama el implosion, ¿no? O sea, es que a ti te inundan de ese estímulo y llega a un nivel tan alto de inundación que
se extingue la respuesta de la fobia, del temor, lo que sea. Pareciera ser que con la tecnología quizás no están aplicando esa modalidad de tirarnos tanta que llegamos a un nivel que ya como que te supera y surge esta capacidad de distinguir lo que tengas que distinguir, lo otro dejarlo pasar y salir de la experiencia del abrumarte o del que quedas atrás, de no entender que es un mundo que te supera. Sí, y ya que mencionaste la psicoterapia, con esto termino, voy a pasarle la palabra a Ignacio, que también, recordemos que también es tecnología, estas microdosis de LSD que están ocupando para terapias, para aumentar tus niveles de conciencia, también es tecnología. Eso también nos ayuda. Entonces, la lección está en nosotros. Queremos, ¿hasta qué fondo del hoyo del conejo queremos ir? Creo que es el dicho, depende de nosotros. Ignacio. Sí, no, me encanta la conversa. Yo suelo dar una mirada desde el lado un poco de lo que yo he estudiado de la ley del tiempo, y que yo siempre pregunto si la miel es natural o artificial. O sea, a mí me dicen, claro, la miel la generan las abejas y por lo tanto es natural. Ok, ¿la tecnología es natural o artificial? Chuta, la tecnología la generó un ser humano y por lo tanto, ¿por qué decimos que es artificial? Entonces, lo primero es que nosotros somos parte de un planeta, y el planeta es el que está dando este salto. Y como muy bien dice Silvio, nosotros, si lo miramos desde un punto de vista donde el planeta se piensa a través de nosotros, desde este punto de vista lo que está emergiendo, ¿ya? Y el siguiente ciclo evolutivo del planeta es la mente planetaria. Es que el planeta, cuando llega a cierto ciclo evolutivo como cuerpo, pasa a un siguiente estado donde, como un niño, nace su mente. Ahora, esa mente que nace, nosotros vendríamos a ser las neuronas, que estamos pasando de un estado más desconectado a un estado más interconectado. La capa que produce y cataliza esa emergencia de la noosfera, que se llama la mente planetaria, noos es de mente, esferas de capa esférica, es la tecnología, que se llama la tecnosfera. Entonces la tecnosfera, y ahí comparto con lo que dice Silvio, que nos está poniendo un gran espejo, nos está permitiendo vernos en HD, nos está permitiendo reflejarnos de una forma que nunca antes habíamos podido reflejarnos, porque está haciendo que la realidad sea líquida. No sé si les ha pasado, que ya es como todo líquido, todo funciona, todo. Entonces estamos llegando a un punto donde la tecnología está impulsando, y lo único que va a hacer es reflejarte en qué estado de conciencia está, pero con un espejo magnificado cada vez más grande. Entonces, claro, si tú estás vibrando en un estado más, o estás creando una ilusión, estás viviendo todavía la ilusión, lo único que va a hacer la tecnología es que te va a magnificar esa ilusión. Hoy día con el metaverso tú te vas a poder meter en un mundo donde realmente vas a reflejar lo que estás vibrando. Si estás en el miedo, va a ser el fin del mundo, y lo que tiende a pasar ahora con todo lo que es la tecnología blockchain y eso da el nacimiento de las criptomonedas, que desacopla el sistema financiero, es que muchas realidades se van a poder encarnar paralelamente de acuerdo a la vibración de cada uno. Entonces, por eso, volviendo a la tecnología, es un gran espejo desde ese punto de vista. Por lo tanto, cuando te dicen la tecnología te roba esto, en mi opinión, eso es desde la víctima, porque perdiste el poder. Distinto es que digas, yo elijo entrar en eso. Listo, no importa, tú eliges. Siempre uno elige. Yo creo que por eso vuelvo a la onda del humano que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con la decisión, con entender que siempre somos nosotros los que decidimos. ¿Y podemos decidir estar en la ilusión? Sí, muy válido, pero mientras tú sepas que estás eligiendo eso. Y ahí es donde hace toda la diferencia. Por eso el mundo tecnológico que viene ahora, lo más relevante, o una de las cosas muy relevantes, es darse cuenta que uno elige dónde quiere estar y quién quiere expresarse. Eso es un poco lo que quería. Oye, hay dos preguntas. Muy cortito. Ese espejo del metaverso, no, tal como los otros nos hacen preguntarnos qué significa ser humano, qué es inteligente, qué es pensar, ese nos pregunta qué es la realidad. Justo. Y puede ser, ojo, y puede ser que algunos usemos la tecnología para expresar algo maravilloso, para reflejarnos el higher mind o nuestra mente superior. Quizás puede ser una forma increíble de hacerlo, pero eso va a depender mucho de cómo cada uno lo quiere usar. Hay dos preguntas aquí. Sí, hay dos preguntas o comentarios. Uno de Andrea, que dice que si volvemos al espíritu y esta tecnología vino para experimentar en nosotros,
nos queda quedarnos en una dimensión paralela, no usando esta tecnología y seguir en conexión con la naturaleza o lo que quedaría de ella. Y voy a pasar también a otra reflexión de la Ceci, para que así la puedas tú, Silvio, bueno, también Ignacio, tener juntas. Y la Ceci dice que cree que a este mundo le falta a Dios, que puede traducirse como la espiritualidad. Y dado que las religiones van de salida, al parecer, y la espiritualidad es lo que nos distingue a los humanos de los otros seres vivos, ¿qué tecnología existe hoy que permita volcarse hacia la espiritualidad que no sea la meditación? Perfecto, vamos por la primera. Cuando decía hace un rato de que somos espíritus que nos encarnamos para poder vivir la experiencia de lo material, creo que la experiencia de lo material incluye la tecnología y tenemos que vivir con ella. Negarla no creo que sea el camino, por lo menos desde mi experiencia, creo que la tecnología nos ayuda mucho. Pensémoslo en simple, si no tuviéramos refrigerador, probablemente no existiríamos. El refrigerador nos permite conservar alimentos para poder consumirlos después. Y hay un libro que se llama La historia de la conciencia, que dice que el gran problema fue eso, que nos desconectó de la naturaleza, y cada día nos vamos desconectando más a medida que la vamos dominando. Entonces, yo creo que la tecnología es súper necesaria. Recordemos que la tecnología, todo lo que nos rodea es tecnología. Un vaso es tecnología, se creó de alguna manera, alguien lo pensó, etc. Entonces, no es tan solo esto nuevo que viene, sino que lo que pasa es que la tecnología, cuando se incorpora a la sociedad, se hace invisible. La damos por obvia, pero no es obvia. ¿Ya? Ahora, yo creo, me surge decir, y perdona la interrupción, y un poco lo que pregunta la Ceci, que la supratecnología y la mejor tecnología de todos somos nosotros mismos. Por supuesto. Y que desde esa tecnología, desde nuestro ser, con todo su componente biológico y espiritual, ahí podemos quizás desarrollar o expandir el máximo la espiritualidad, y no afuera, no con tecnologías de afuera. Yo creo que la máquina del ser humano, para mí, sigue siendo por lejos la mejor tecnología de todas. Sin duda. Y la otra pregunta que nos falta de Dios, Dios está en todos lados, en todo momento. Yo cuando estudié psicomagia, las locuras de Jodorowsky me di cuenta de que todo el rato está Dios. Nosotros no nos damos cuenta que está aquí. Y con la meditación, ¿para qué decir? De hecho, ahí Wilber hace un trabajo extraordinario que dice que el primer nivel es el ver para creer, ¿no es cierto? Del pensamiento, que cuando decimos agua con aceite no se juntan, y tú le decís, a ver, vas, tomas aceite, tomas agua, lo pones, no se juntan. Perfecto. En el nivel de Einstein, te dice, esta es la teoría de la relatividad. Y tú dices, chuta, ¿será verdad o no? ¿Qué tengo que hacer para comprobarlo? Tengo que estudiar física unos 5 años, matemática otros 5, tomo la ecuación, con matemática y física la demuestro y digo, sí, esto es real. Pero tuve que estar unos 7 o 10 años estudiando para poder demostrar lo de Einstein, que está en un nivel más bien mental. Y cuando hablamos si Dios existe o no, o si nos falta o no, es cosa de ir donde un maestro zen. Te va a decir, siéntese frente a la muralla, y probablemente en 5 años no va a tener duda, sentado frente a la muralla, que Dios existe. Lo que pasa es que son lógicas distintas. Probablemente también hay otras formas de saber que Dios existe. Yo lo viví desde la meditación. Entonces, ¿qué tecnología existe hoy que permita volcarse a esa espiritualidad que no sea meditar? La respiración holotrópica de Grof. Es tecnología. Y tú puedes hacer una respiración sin tomar nada, o los LSD con estas microdosis, puedes experimentar estados alterados de conciencia que básicamente te van a ir mostrando la espiritualidad, te van a ir conectando con ese espíritu. Y algo tan simple como la psicomagia. Jodorowsky, con sus locuras, lo único que hace es que tú vayas, hagas algo que no te atreves a hacer, y desde esa locura, si hacía algo que... Es como, yo lo digo de otra manera, digo ponerle una trampa a tu yo. Algo que yo jamás haría, le pongo una trampa, voy y lo hago, ¡pum! Y quedo conectado al tiempo. Y quedo conectado a todo.
Lo que pasa es que hacer algo así, la mayoría de nosotros dice, no, estáis loco, voy a hacer esa locura. Pero ¿qué estamos entendiendo ahí, Silvio, con espiritualidad? ¿Alteración de conciencia? ¿Qué estamos entendiendo por espiritualidad? Estamos entendiendo por espiritualidad que te des cuenta que tienes un espíritu que existe dentro de ti y que tú puedes vivir desde ahí. Así lo entiendo yo. Y yo diría que darte cuenta que claro, es que en este plano, el dentro y fuera como que pierde un poco la frontera, pero ¿qué eres, espíritu? Yo creo que la pregunta es que una cosa es que al mundo le falte Dios, respondiendo a la pregunta de Cecilia, o crees una ilusión de que falta Dios, porque Dios o llámate el todo, no puede dejar de existir, porque es el todo, si Dios deja de existir, no existiríamos nosotros, si lo lleváis a la lógica. Lo que pasa es que podemos ver, como dice Silvio, que podemos elegir no verlo, o verla, y respondiendo un poco a la pregunta de Andrea, la tecnología vino a experimentar en nosotros. Lo que pasa es que acá la tecnología nace de nosotros y de alguna manera, por eso digo que pone el gran espejo. Hoy día cuando muestran en las películas las grandes catástrofes tecnológicas, si te fijas, al final del día, lo único que hace la tecnología es repetir el patrón del humano que lo creó. Entonces, lo único que hace es repetir el patrón, entre comillas, destructivo de su propio creador o creadora, porque está espejeando al interno. Entonces, y lo otro, que el concepto de tecnología puede ser, yo le llamo tecnologías de conciencia, como dice Silvio, puede ser una psicomagia, puede ser una respiración, puede ser, si la tecnología es algo que te ayuda a hacer algo, punto. Y eso puede ser algo tan sofisticado como algo tan simple como una metodología. Entonces, y también yo conozco también, aparte de eso, tecnologías que hoy día tú te pones son cintillos, porque hoy día ya está bien estudiado, o por lo menos el inicio del estudio, yo diría que está recién entrando, los campos electromagnéticos que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Al principio de Ingeniería de la Conciencia. Entonces ya eso hoy día se está transformando, ya la ciencia está, y esa ciencia está permitiendo llegar a productos, como por ejemplo unos cintillos que que vibran, te entregan ondas teta o ondas alfa, no sé si son las alfa, y te hacen que tu cerebro, ayuda a que tu cerebro entre en un estado de sincronía. Entonces tú te las pones y es como si acelerara el proceso de meditación a un nivel y entráis al tiro. Entonces, chuta, son tecnologías y por eso la gran como desafío de la humanidad de aquí hacia adelante, porque de verdad que aquí hacia adelante es una locura lo que viene. Yo de verdad, como estando metido en el mundo, tanto de la conciencia como de la tecnología, digamos, puede ser una locura o una maravilla, pero va a ser disruptivo sí o sí. Que en el fondo tiene que ver con cómo tú estás en ese ser inmutable que permita que realmente te pares en ese espíritu y desde ese espíritu entres al mundo. Y ahí dice la Andrea la observación, exactamente. Ya, por eso, cuando definimos conciencia, al final del día, conciencia es igual darse cuenta. El ser humano es el capaz de darse cuenta. Date cuenta dónde estás, date cuenta que estás en el presente. El darse cuenta de la observación es fundamental. Ahora yo ahí tengo contrastes, porque de repente tengo la sensación que lo que está pasando con la tecnología es una manifestación como de la codicia, ¿ya? En el sentido de que ¿por qué no nos conformamos con ciertos niveles más que suficiente para que nos puedan brindar bondades que realmente se necesitan, curar enfermedades, montones de cosas? Pero siento que este desarrollo de la tecnología exponencial y que se multiplica, no lo entiendo muy bien. Siento que es desequilibrado, o sea, siento que es como la crítica o la observación que uno a veces le hace al mundo empresarial. Oye, pero ¿por qué siempre hay que crecer, el mercado más grande, querer más, y ya lo que tienen ni siquiera lo alcanza a disfrutar? Y ese crecer genera tantos desequilibrios en muchas partes y tanto impacto. Entonces, yo encuentro yo tengo una pequeña respuesta a eso, que es súper corta. Pero espérate, yo pienso que es muy bueno el desarrollo de la tecnología y ayuda en montones de cosas y facilita montones de cosas, pero siento que ya pasó un nivel que
que es como una voracidad, es como una ansiedad del hombre, nosotros, hacedor de cosas, en seguir desarrollándola. No obstante, tú decías, Silvio, que ya llega un minuto en que ya se desarrolla a sí misma. Pero, ¿cuál es la necesidad de que las personas se pongan unos lentes y vivan una realidad virtual? ¿Para qué? ¿Por qué? Si la realidad ahí está y te ofrece un montón de cosas, ¿por qué tenés que entrar en una realidad virtual? ¿Por qué te tienes que, lo que decías tú, Ignacio, por qué te tenés que poner un cintillo para llegar a las buenas ondas? ¿Por qué no te sentás a meditar y ponés disciplina y pones perseverancia y lo haces a través de tu tecnología, tu cuerpo? ¿Por qué tenés que llenarte de aparatos para lograr tantas cosas? Sí, yo sé que Silvia tiene la mano levantada, pero para mí yo tengo una respuesta súper, como que últimamente la he visto súper claramente, que es un desbalance entre la energía masculina y la energía femenina. El masculino es el que va, y también ha tenido sus razones de ser en la humanidad, pero entonces hoy día hay un desbalance, la energía masculina está muy desbalanceada, y la energía femenina es la que logra equilibrar para que efectivamente logremos entrar en eso. Y dos, porque hoy día se abren las opciones, el ser humano por ciclo, hoy día abre la opción de que tú lo haces como tú quieras hacerlo. ¿Sí? No es malo eso, pero si tienes desbalanceado estos dos polos, la energía masculina y femenina, o sea, el masculino desenfrenado es lo que está pasando hoy día. No digo hombre o mujer, digo masculino o femenino. Sorry, Silvio, dale. Sí, eso, ¿cuál es la necesidad? Las mismas de siempre, desde mi punto de vista, las mismas de Maslow o de McNiff, digamos. Por ejemplo, estos mundos virtuales es otro nivel de entretención y va a haber entretenimiento, y tal como puedes entretenerte viendo una película, te entretienes poniendo estos anteojos y estar en otra realidad. Las necesidades son las mismas, solo que va cambiando la manera de satisfacerlas. Y la tecnología lo que genera son nuevas posibilidades. Y el ser humano va aprovechando esas nuevas posibilidades de muchas maneras. Quería volver al tema de Dios. Una cosa sencilla es no ir a buscar a Dios, sino que buscar tu Dios interior, ¿no es cierto? Porque Dios donde está es como más difícil probablemente. Y yo recuerdo que Jodorowsky siempre decía, haz del inconsciente tu aliado. Entonces yo decía, ¿qué es esto de haz del inconsciente tu aliado? Entonces después lo conecté con Jung, que decía que estaba dentro del inconsciente, estaba el sí mismo, que era como tu Dios interior, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo descubro que está ahí? Y uno puede hacer ejercicio. Por ejemplo, ¿cuál hice yo? Me paraba en cualquier lugar céntrico donde hubiera mucha gente, tomaba unos papelitos, escribía 1, 2, 3, 4 en un papelito, el papelito me lo metía en el bolsillo izquierdo y ponía derecha, izquierda, adelante, atrás, y me lo metía en el bolsillo derecho. Y decía, ¿cuántas veces voy a hacer el ejercicio? Y sacaba un número, 3. Luego guardaba el papelito. Y paraba en esa esquina, después decía, sacaba un número y sacaba una dirección. Y decía 2 a la derecha. Caminaba 2 cuadras a la derecha. Después lo hacía de nuevo 3 veces. Y es increíble lo que pasa con algo tan simple, porque la vida te habla de lo que necesitas. Tú puedes hacer una pregunta al inicio y la vida te lo va a responder. Esas son las locuras que yo aprendí de Jodorowsky, y después me di cuenta que funcionaban. Jodorowsky habla de cuando uno entra en eso, entra en la danza de la realidad. Y empieza la sincronía y toda una lógica distinta, y te puedes dar cuenta que ahí también está Dios. Y que todo esto está en ese ámbito. Lo que pasa es que nosotros estamos muy atrapados por el intelecto, pero todo eso está sucediendo en este mismo momento. Y hay muchas maneras. Te puedes tomar ayahuasca, o puedes tomar hongo, u otras cosas también, que es otra manera también de poder ver otros aspectos de esta misma realidad. Sí, yo también creo que, bueno, ahí Cecilia dice, a mí no me tienen que conversar de que existe, solo quería ver qué otras fuentes de acercamiento nos entrega la tecnología. Y Soledad dice, quizás si crecemos en conciencia tanto como en tecnología estaría todo bien. Yo estoy súper de acuerdo contigo, y tomando ese punto, yo creo que al final del día, Janet, tiene que ver con un vacío interior. Con que ese crecimiento desmedido está tratando de llenar algo que adentro no estamos sintiendo. Eso es mi teoría. No es teoría, no es solo mía, yo me he inspirado en muchas, pero mientras no encontremos esa casa, ese hogar interno, y entremos en esa tranquilidad de que siempre está todo bien, de que somos seres indestructibles, de que pase lo que pase afuera, por lo tanto,
siempre está lleno esa parte, no va a parar, hasta que no entendamos, no sintamos, no Porque seamos ahí eso. ahí hay como una dialéctica, porque tú, mientras más atención pones en el afuera, estás menos en tu adentro, estás más débil de tu adentro. Ahora, si tú vas a tu adentro, sin desmerecer el afuera, y trabajas eso, y pones atención ahí, y trabajas, por ejemplo, concretamente tu inteligencia espiritual a través de meditación o a través de ejercicios cerebrales que se hacen para que se te active el punto divino del cerebro que está identificado con las tecnologías que hay hoy día y que te hacen expandir la conciencia en términos de lo que tú decías, Silvio, de captar mucho más información intuitiva, captar toda la sincronía, leer mucho más los mensajes simbólicos, ¿no es cierto?, de por qué te están llegando estos mensajes. Como yo decía al principio, yo 3 veces escuché esto, que hay un mensaje importante que me está llegando por algo que me tiene que hacer sentido. O sea, elevar el pensamiento a un pensamiento más de sentido y no solamente racional. Creo que por ahí va, ¿ya? Pero no dejo de tener la sensación que quizás toda esta cosa abrumadora de sobrecarga de avances tecnológicos y todo, que no lo alcanzas a coger, no lo alcanzas a procesar, ¿ya? Como yo le decía el otro día a Ignacio, que bueno, yo soy bien fanática de la Mafalda siempre decía: para en el mundo que me quiero bajar. A mí me pasa hace como 3 años atrás: para en el mundo que me quiero subir, porque quiero entender, quiero ir, ya. Y capaz que lo que uno tiene que aprender es: déjalo pasar. Lo importante no es dónde el mundo, sino dónde tú estás, y déjalo pasar. Que ya está ahí. Claro, quizá el ejercicio es esa ansiedad que te genera, ese poder conocerlo. El trabajo que tenéis que hacer, corta la ansiedad, desapégate de eso, déjalo pasar nomás. Lo importante claro, es que porque ya está, porque ya eres eso. O porque lo importante es que tú te desapegues de esa ansiedad y tú seas capaz de estar en paz o en tranquilidad. Ahora, a mí no me deja de pasar con esto lo que pasó con el planeta y lo que ha pasado siempre, un poco en este último tiempo, quizás en todos los tiempos, el tema de que rompemos límites y que no cuidamos cierto equilibrio, y que viene esta codicia ya de seguir y seguir y seguir y no parar nunca. A mí me encanta ser vieja, porque yo me acuerdo, bueno, en esta misma zona, yo alcancé a vivir los tiempos de la plancha de carbón, ya, de que no había refrigerador, y era un mosquetero donde colgaba mi abuelo, me acuerdo, aquí un pedacito de carne o una cecina y qué sé yo. Y claro, hoy día tú tienes refrigerador, congela, haces puras cosas que no son muy naturales, porque tú deberías comer cuando tienes hambre y cuando hay comida, y fresca. No deberías andar acumulando, ni guardando, ni qué sé yo, ni qué sé yo. Entonces, se van produciendo muchas distorsiones con las tecnologías. Claro, se van facilitando otras, pero es que estás buscando esos facilitadores porque también estás viviendo de una manera que es anormal, en un ritmo que es anormal, porque si no tendría el tiempo para hacerte tu comida, hacerte la comida que te va a comer ese día, no andar congelando nada ni guardando nada, y comer las cosas naturalmente. Puede entonces, ser también. A más tecnología, más te desconectas tú como ser natural de la naturaleza. De la naturaleza más pura, por así decir. Pero yo creo que eso es una creencia. Yo no sé si están así. Bueno, pues yo sí, creo que depende de cada uno. Son creencias. Me refiero que depende de cada uno. Lógicamente. Ahora, eso que decías del adentro y del afuera, a medida que más profundizas en entender cómo te habla la vida, te das cuenta que ese afuera es un reflejo de tu adentro. Justo. Sí. Y no hay adentro y afuera, sino que hay solo observar. Eso, ahí hay un comentario. La Ceci dice: tenemos que ir a cazar para comer, estaría en los huesos. Ya está ahí en los huesos, pues, Ceci. Claro. Oye, estamos medio en la hora, ¿o no? Sí, estamos en la hora. Oye, pucha que entretenido. Una pregunta antes de cerrar, que no me quiero quedar con esa duda. Explícame bien a lo que tú te referías, Silvio, con el tema de la singularidad. Temazo. La singularidad, en términos simples, es que se está desarrollando, por ejemplo, una línea de la nanotecnología.
Por otro lado, se está desarrollando una línea de la robótica. Por otro lado, se está desarrollando una línea de la inteligencia artificial. Y cada una de esas cosas es un mundo gigante. La singularidad empieza porque en el pasado la máquina a vapor cambió todo, digamos, pero fue como lineal. Fue que la máquina a vapor hizo una cosa, se cambió la industria, etc. Ahora están cambiando todas estas cosas a la vez y a la vez mezcladas. Son como líneas independientes, gigantes a su vez. Son como líneas independientes que se mezclan porque tú puedes tener un nanobot, que es un robot con nanotecnología, con inteligencia artificial. Claro. Y ahí es donde empieza la singularidad, donde nosotros los seres humanos ya no vamos a entender. Por ejemplo, en el ajedrez hoy día, los expertos en ajedrez están viendo una partida en ajedrez a ver jugar un ser humano, por ejemplo, con una máquina, y de repente la máquina hace ciertos movimientos y todos los maestros de ajedrez dicen, la máquina va a perder. Y hace 2 movimientos más y gana. Y todos quedan, ¿cómo lo hizo? Y apareció toda una rama de investigación de entender qué hacen las máquinas con esos infinitos datos, porque tienen guardado todas las partidas de ajedrez de la historia de la humanidad, y con eso toman una mejor decisión para cada movimiento, y apareció una línea de investigación para poder entender qué hicieron las máquinas. Por eso entonces la singularidad sería ese movimiento del ajedrez que hacen que no está en la capacidad humana. Exacto. Ya. Que hace cosas inteligentes. Por eso claro. Es cuando no lo sepamos. Es cuando se hace uno, es cuando la máquina, es como la inteligencia de la máquina y todo, ya se fusionan contigo, es como, ya no sabéis qué parte es qué parte, en lo práctico. Sí. Eso es la singularidad. Ya. Ahí lo entendí. Bien. Ahí Fernando hizo una última ya... pregunta. ¿Necesitamos la tecnología para alcanzar la espiritualidad? Muy buena pregunta. La tecnología, como decía, nos ayuda a la evolución. Si esa evolución nos lleva a la espiritualidad, probablemente sí. Podemos necesitarla. Siempre y cuando la ocupemos en conciencia con ese fin. Recordemos que la tecnología es un medio. Si nosotros nos ponemos el fin de la espiritualidad, que habría que definirla, supongamos que fuera la iluminación, también es un concepto extraño, pero para ponerlo en simple, supongamos que fuera iluminarnos, podemos ocupar la tecnología porque es un medio que nos va a permitir llegar allá. Eso. Lo que pasa que espérate un ratito, sobre todo para la pregunta, que nosotros en estos minutos tenemos demasiado asociado en nuestra mente tecnología a este tipo de cosas. Claro, claro. ¿Ya? Y olvidándonos a máquina, olvidándonos del significado iniciático que nos diste tú, que una tecnología es todo medio o herramienta que te sirve para hacer algo. ¿Ya? Entonces, a esa pregunta de ¿necesitamos tecnología para la espiritualidad? Claro, tú podés decir sí, pero también podés decir no, porque si tú te reconoces como tecnología, yo me reconozco como la mejor tecnología como humano, nuestra máquina del cuerpo, tú no necesitas quizás nada adicional para activar mayormente tu espiritualidad. Nada adicional de este tipo de cosas, de máquinas. Sí, ahí hay varias cosas adicionales. Somos una máquina. Nosotros somos una máquina, y una máquina increíble. ¿Quién hizo esa máquina? De hecho, fíjate en algo, tecnología y máquina no son lo mismo, como mente y cerebro no son lo mismo, y dentro de la pregunta dice alcanzar la espiritualidad. Ya somos seres espirituales. Claro. Es tomar conciencia. ¿Cómo nos damos cuenta que somos? Claro. Sí, la tecnología nos puede ayudar a darnos cuenta que somos ya seres espirituales. Ya, eso mismo voy a apuntar yo. En el mundo físico te permite darte cuenta. Está bien. Excelente conversación. Oye, pero estamos también en la podemos hora. alcanzar eso sin tecnología, vos. Sí, obvio que siempre puedes alcanzarlo. Siempre puedes alcanzarlo. Pero como tú dices, si nuestro cuerpo es tecnología, somos... Excelente conversa. O sea, nuestro cuerpo es la tecnología más increíble. Es la maravilla misma. ¿Quién hizo esta cuestión? Pues, o sea, tú no podés no creer en un Dios, en algo superior. ¿Cómo entendí esta máquina? ¿Quién la hizo? La inteligencia artificial, la robótica y todo esto, está todo basado en el humano. Es una simulación. De hecho, todo lo toma desde el ser humano. Todo. Sí. Ya, pero por eso digo, no hay máquina más perfecta que esta. Lo que pasa es que nosotros la chacreamos.
pero cáchate todo el nivel de programaciones que tiene y todo para funcionar perfecta. solita y hacer todo rápido. O sea, impresionante. Entonces, Tecnología humana. Oye, qué rico la conversa. y ahí Qué rico la Fernando está conversa, haciendo, espérame, Fernando está haciendo ahí unos comentarios para que todos se sientan participando. Chuta, me lo perdí, parece que lo puso. Dice, la Lo puso gente en que el chat. vivió hace 505.000 años alcanzó la espiritualidad sin el conocimiento de todo tipo de la llamada inteligencia externa, digo yo. La tecnología espiritual es extraordinaria, el yoga, por ejemplo. Sí, También no, y espérate, y en esos tiempos se usó harta tecnología, hace 5.000 años, en distintos tipos. Y aquí Puede dice ser la María otro- Eugenia, a lo mejor nosotros somos el espíritu de la tecnología. Interesante también. Buena, también está buena esa. Y además, si También está uno buena esa. cree en estas civilizaciones arquetípicas y muy ancestrales que fueron muy superiores a nosotros, ¿ya? Y que por lo mismo llegaron a tener tecnologías en el amplio sentido de la palabra, que nosotros perdimos, algo pasó y nos caímos y la perdimos, y ahora estamos tratando de repechar y alcanzar otra vez. Repechar. Sí, El como que te repechaje, estamos caíste, ahí. es como que Estamos te llegando. caíste y te estás ahí tratando de llegar otra vez, ¿ya? Pero si creemos, ¿no es cierto?, en la Atlántida y todas esas cosas y que eran civilizaciones. Bueno, Vibracionales, tecnologías vibracionales. y toda la tecnología de tus amigos, los aztecas. Sí, po. No, Ya, olvídate. ya, Eran pues, tecnologías vibracionales, po. Eran ya, pues muy superiores a las nuestras. Oye, bueno, esto da para mucho, pero tenemos que poner límite. Esos son Pucha, choros, mira, los algoritmos vibracionales, ese la podemos hacer un día, ¿eh? Hablar de las nuevas tecnologías de la conciencia. Ya, pero Ya. no nada más. Este es lo otro. Oye, pucha, Silvio, 1.000.000 de gracias. Ojalá sigas siendo parte aquí de nuestro grupo, de nuestro conversatorio, de nuestro panel, lo que sea, porque nada, pues yo te agradezco montones todo tu planteamiento y me encantó tu historia también. Este como espíritu permanente de ir explorando y conociendo por todos lados, así que encuentro que, nada, pues felicitarte nomás, grande, de que hayas estado como ratoncito explorando por todos lados, y bueno, y visitando por lo menos para mí hartos lugares comunes entre toda tu andanza. Así Sí, que yo muchas también, gracias a ustedes, por yo también supuesto, agradecerte, Silvio. por tener este espacio, o sea, que sin duda hace mucha falta y generar estas conversas. Así que Sí, muchas gracias. yo te agradezco y a mí me consta el camino que ha tenido Silvio hace más de 20 años, así que yo soy testigo. gracias por tu Oye, tiempo, muchas gracias a todos y a todas. por tu preparación para contestar la preguntita de Tomás y todo, así que fue genial. Un besito a todos. Ahí la Isa Sigamos, pregunta si vamos a mandar la grabación, por supuesto, Isa. Así sí, que, de todas y maneras. seguimos conectados en el chat, y bueno, y que Silvio forme parte de nuestro chat. Sí, estoy desde No, pero que si Silvio está desde el principio. Silvio fue No por eso te sabía, digo, porque, ¿no? Si oye, Silvio está en ahí, el lo que chat, pasa es que no habla mucho. yo ayer vi que en ese chat hay como 253 personas, muchas que no las conocemos, o sea, no hemos tenido la oportunidad de conocerlas. Pero oye, si quieres, fantástica la voy a energía que ahí se déjame congrega. mandarles el link por si alguien no está en el grupo. Enlace de grupo, copiar enlace. Y se los mando aquí en el chat. Ahí por si hay gente que no está en el chat, por si quiere sumarse. Fantástico. Bien. Un gran Listo. abrazo. Besito a todos. Chao. Muchas chao. gracias y que tengan un bello fin de semana. Igual. Chao. Chao, chao.